¿Alguna vez te has preguntado qué quiso decir Jesús cuando habló de perdonar 70 veces 7? En el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 21 al 22, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debía perdonar a su hermano cuando pecara contra él, y Jesús respondió que no hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Esta declaración no es simplemente un número arbitrario, sino una profunda enseñanza sobre la naturaleza del perdón que Dios espera de sus seguidores. A continuación, profundizaremos en 10 temas relevantes que nos ayudarán a comprender mejor lo que Jesús quiso decir y cómo aplicar esta enseñanza a nuestras vidas. Cuando Jesús menciona 70 veces 7, está subrayando un principio divino de perdón ilimitado. Esto no significa que haya un conteo exacto de 490 veces, sino que el número es simbólico. En la Biblia, el número 7 representa plenitud o perfección, y al multiplicarlo por 70, Jesús está diciendo que el perdón no tiene límite. Es un acto de amor continuo que no debe ser medido ni calculado. El propósito de Jesús no es que llevemos un registro de cuántas veces perdonamos, sino que adoptemos una actitud de perdón constante y sin condiciones. Este concepto de perdón ilimitado se arraiga en la naturaleza misma de Dios. En Miqueas capítulo 7, versículo 18, se describe a Dios como alguien que se deleita en la misericordia. Si Dios, en su perfección, está dispuesto a perdonarnos sin cesar, ¿cuánto más nosotros, que somos imperfectos, debemos extender ese perdón a los demás? La misericordia de Dios es infinita y su amor no tiene límites. Él nos llama a ser reflejos de su carácter al mostrar la misma disposición para perdonar a quienes nos ofenden, sin poner un límite a nuestra paciencia o compasión. Jesús no pretende que ignoremos las ofensas o el dolor que los demás pueden causarnos, pero sí nos enseña que el perdón no debe depender de la magnitud o la frecuencia de las ofensas. Cada vez que perdonamos, estamos imitando a Cristo y permitiendo que su gracia actúe en nuestra vida. El acto de perdonar 70 veces 7 nos libera de la esclavitud del rencor y nos conecta con la fuente divina de amor inagotable. Cuando elegimos perdonar, abrimos la puerta a una relación más profunda con Dios y con los demás. Es importante destacar que el perdón ilimitado no se trata de tolerar el mal o la injusticia. Más bien, es una postura que nos llama a actuar desde el amor, confiando en que Dios, quien es justo, se encargará de la restitución y la justicia. Nuestra parte es liberar nuestro corazón de la carga del odio y la amargura. El perdón es un acto de fe, ya que confiamos en que Dios actuará a su tiempo y que el amor y la misericordia prevalecerán sobre el mal. En el contexto de la comunidad cristiana, el perdón ilimitado es esencial para la unidad y la paz. La iglesia primitiva enfrentaba divisiones y conflictos, y Pablo exhortaba constantemente a los creyentes a perdonarse unos a otros. Colosenses capítulo 3, versículo 13, nos recuerda, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este mandato nos muestra que el perdón es una disciplina espiritual que debemos practicar repetidamente, tal como Cristo lo hace con nosotros. El perdón ilimitado también tiene un efecto transformador en nuestro carácter. A medida que practicamos el perdón, el Espíritu Santo obra en nosotros para hacernos más compasivos, pacientes y misericordiosos. Cada vez que decidimos perdonar, nos parecemos más a Cristo, quien perdonó incluso a quienes lo crucificaron. Perdonar 70 veces 7 es un llamado a vivir el Evangelio de manera plena y constante. Para poder perdonar 70 veces 7, Jesús nos llama a una transformación del corazón. El perdón no es solo un acto externo o una obligación religiosa, sino una manifestación de un corazón limpio y renovado por la gracia de Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 8, Jesús dice: «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Este versículo subraya la importancia de un corazón purificado para poder ver a Dios y, por ende, vivir según sus principios, incluyendo el perdón. El proceso de perdonar comienza con la disposición a ser transformados por el Espíritu Santo. Cuando nos aferramos a la ira, el resentimiento o la venganza, nuestro corazón se endurece y nos alejamos del carácter de Dios. Perdonar implica rendir nuestro dolor y ofensas a Dios, permitiendo que Él sane las heridas que otros nos han causado. Al hacerlo, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4,
versículo 7, y somos liberados del peso del rencor. El corazón que perdona también es un corazón humilde. En Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4, se nos exhorta a actuar con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. La humildad es clave para el perdón, ya que nos permite reconocer que todos somos pecadores necesitados de la gracia de Dios. Nadie es perfecto, y todos cometemos errores. Cuando comprendemos esto, nos resulta más fácil perdonar, sabiendo que nosotros también hemos sido perdonados por Dios en múltiples ocasiones. Otra característica esencial del corazón que perdona es la compasión. En Efesios capítulo 4, versículo 32, Pablo nos exhorta: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La compasión nos permite ver a las personas no solo como quienes nos han ofendido, sino como seres humanos que también están luchando con sus propias debilidades y limitaciones. Cuando dejamos que la compasión guíe nuestras acciones, el perdón fluye más fácilmente de nuestro corazón. El corazón que perdona también está lleno de fe. Perdonar 70 veces 7 requiere una fe profunda en Dios y en su plan perfecto. A veces, el perdón parece imposible, especialmente cuando las heridas son profundas. Sin embargo, Jesús nos asegura que con Dios, todo es posible. Mateo capítulo 19, versículo 26. La fe en que Dios restaurará nuestras vidas y relaciones nos da la fuerza para perdonar, incluso cuando parece que no hay esperanza. El perdón que Jesús nos llama a ofrecer está basado en el modelo del perdón que Dios nos otorga. La parábola del siervo despiadado en Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35, nos proporciona una ilustración poderosa de este principio. En la parábola, un siervo que debía una deuda impagable fue completamente perdonado por su amo, pero luego, él mismo no mostró misericordia a un compañero que le debía una cantidad mucho menor. Jesús usa esta parábola para enseñar que nuestro perdón hacia los demás debe estar basado en el perdón abundante que hemos recibido de Dios. La deuda que el siervo debía simboliza nuestra deuda espiritual ante Dios. Como seres humanos, hemos pecado contra Dios repetidamente, y nuestras transgresiones son imposibles de pagar por nuestros propios medios. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece perdón a través de Jesucristo. Este perdón es un regalo inmerecido, y al recibirlo, se nos pide que extendamos la misma gracia a quienes nos ofenden. La parábola también nos muestra las consecuencias de no perdonar. El siervo que no perdonó a su compañero fue severamente castigado por su amo, lo que refleja la advertencia de Jesús en Mateo capítulo 6, versículos 14 al 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesús nos enseña que el perdón es una condición para recibir el perdón de Dios. Si nosotros, que hemos sido perdonados tanto, nos negamos a perdonar a los demás, estamos rechazando la misma gracia que hemos recibido. Dios no solo nos perdona, sino que también olvida nuestras transgresiones. En Miqueas capítulo 7, versículo 19, leemos: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Este versículo nos muestra el modelo perfecto de perdón. Dios no guarda rencor ni nos recuerda constantemente nuestras fallas. Su perdón es completo y definitivo. Al seguir este modelo, estamos llamados a perdonar de manera que no mantengamos un registro de las ofensas pasadas, sino que las dejemos ir completamente. Además, el perdón de Dios es incondicional. Él no espera que seamos perfectos o que merezcamos su perdón. En Romanos capítulo 5, versículo 8, Pablo escribe: Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos perdona porque nos ama, no porque lo merezcamos. De la misma manera, Jesús nos llama a perdonar a los demás sin esperar que lo merezcan o que cambien completamente. El perdón es un regalo que damos, no una recompensa que alguien debe ganarse. El modelo del perdón de Dios es un recordatorio constante de que nuestra vida cristiana debe estar marcada por la gracia. Así como hemos sido perdonados,
debemos perdonar. Esta es una señal de que hemos comprendido y aceptado el Evangelio. Perdonar 70 veces 7 no es solo una acción, sino una forma de vivir que refleja el amor y la misericordia de Dios en todo lo que hacemos. Uno de los aspectos más sorprendentes del perdón es su poder para sanar, tanto a nivel emocional como espiritual. Jesús, al llamar a sus seguidores a perdonar 70 veces 7, no solo está hablando de un mandamiento moral, sino de una vía de sanación y restauración personal. La falta de perdón puede causar heridas profundas en nuestra alma, afectando nuestra paz, nuestras relaciones y nuestra relación con Dios. Al perdonar, permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para sanar esas heridas. La falta de perdón, a menudo, trae consigo el resentimiento, la amargura y el odio. Estos sentimientos no solo dañan nuestra vida espiritual, sino también nuestra salud emocional y física. Investigaciones modernas han demostrado que el rencor prolongado puede tener efectos negativos en la salud, como aumento de la presión arterial, estrés y problemas del corazón. Sin embargo, cuando decidimos perdonar, estamos eligiendo liberarnos de esas cargas emocionales, lo que nos permite experimentar la paz que Dios nos ofrece. El perdón también es un acto de sanidad espiritual. En Mateo capítulo 6, versículo 12, Jesús nos enseña a orar, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí vemos que el perdón es esencial para nuestra vida espiritual. Cuando nos negamos a perdonar, creamos una barrera entre nosotros y Dios. El perdón, por otro lado, nos reconcilia tanto con Dios como con los demás, permitiendo que el amor de Dios fluya libremente en nuestras vidas. Además, el acto de perdonar a otros puede traer restauración a nuestras relaciones. Cuando guardamos rencor, permitimos que las divisiones crezcan y que las relaciones se deterioren. Sin embargo, el perdón tiene el poder de restaurar lo que se ha roto. En Proverbios capítulo 10, versículo 12, leemos: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor y el perdón tienen la capacidad de sanar incluso las relaciones más fracturadas, permitiendo que la paz y la unidad prevalezcan. El perdón también nos lleva a una mayor madurez espiritual. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 44, «Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen». Este llamado radical al amor y al perdón nos desafía a ir más allá de nuestras emociones naturales y a vivir conforme al Espíritu. A medida que practicamos el perdón, nos parecemos más a Cristo y nos acercamos a la plenitud de la vida cristiana. Por último, el poder sanador del perdón es una prueba del poder transformador del Evangelio. Cuando perdonamos, no solo somos sanados, sino que también damos testimonio del amor y la gracia de Dios ante el mundo. Nuestra disposición a perdonar muestra que hemos sido transformados por el Evangelio y que vivimos bajo el reino de Dios, un reino donde el perdón y la misericordia prevalecen. Perdonar 70 veces 7 nos enseña que el perdón no es un evento único, sino un proceso continuo en nuestra vida. Jesús reconoce que las ofensas y los resentimientos pueden surgir una y otra vez, y que cada vez debemos estar dispuestos a perdonar. El acto de perdonar no siempre significa que la herida se cierre de inmediato o que no experimentaremos más dolor. Sin embargo, Jesús nos llama a una actitud de perdón constante y renovada cada día. Uno de los mayores desafíos del perdón continuo es enfrentar ofensas recurrentes. A veces, las personas nos hieren repetidamente, ya sea de manera intencional o no, y podemos sentir que es injusto seguir perdonando. Sin embargo, Jesús nos muestra que el perdón no está condicionado a la conducta del otro, sino a nuestro deseo de reflejar el amor y la gracia de Dios. Perdonar repetidamente es una muestra de nuestra fe en Dios, confiando en que Él trabajará tanto en nuestras vidas como en la de aquellos que nos ofenden. El proceso de perdonar también implica una lucha interna. A veces, después de haber perdonado a alguien, los sentimientos de dolor y resentimiento pueden resurgir. Esto no significa que el perdón no haya sido genuino, sino que necesitamos volver a entregar esos sentimientos a Dios y renovar nuestro compromiso de perdonar. En Filipenses capítulo 3, versículo 13, Pablo nos anima a olvidar ciertamente lo que queda atrás y extendernos a lo que está delante.
Perdonar es un acto continuo de soltar el pasado y avanzar hacia la sanidad y la restauración. El perdón continuo también es una forma de confiar en la obra de Dios. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, se nos asegura que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así como Dios continúa su obra en nosotros, nosotros debemos continuar la obra del perdón en nuestras vidas. No es un acto instantáneo, sino un proceso de transformación que nos moldea a la imagen de Cristo. El perdón continuo nos invita a depender del poder del Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, «Separados de mí, nada podéis hacer». No podemos perdonar 70 veces 7 en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo que nos da la capacidad de amar y perdonar más allá de lo que es humanamente posible. Cuando dependemos de Dios, Él nos da la gracia para perdonar, incluso cuando parece imposible. El perdón no solo busca liberar el corazón del rencor, sino que también tiene el propósito de restaurar las relaciones. Jesús, al enseñarnos a perdonar 70 veces 7, también nos invita a buscar la reconciliación con aquellos que nos han ofendido. En Mateo capítulo 5, versículo 24, Jesús dice, «Deja allí tu ofrenda delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda». Aquí vemos que la reconciliación es una prioridad en la vida del creyente. La reconciliación, sin embargo, no siempre es fácil. Requiere humildad, comunicación y un deseo sincero de restaurar lo que se ha roto. A veces, las relaciones pueden estar tan dañadas que parece imposible reconstruir la confianza. Sin embargo, Jesús nos llama a esforzarnos por la paz y la unidad, siempre que sea posible. Romanos capítulo 12, versículo 18, nos dice, «Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres». Aunque no siempre depende de nosotros, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para buscar la reconciliación. El proceso de reconciliación también requiere tiempo. No siempre sucede de inmediato, especialmente cuando las heridas son profundas. Es importante ser pacientes y permitir que Dios trabaje tanto en nuestro corazón como en el de la otra persona. El perdón es el primer paso hacia la reconciliación, pero la restauración completa de la relación puede llevar tiempo. Sin embargo, cuando buscamos la reconciliación, estamos reflejando el deseo de Dios de restaurar todas las cosas en Cristo. La reconciliación también implica una disposición a escuchar y comprender a la otra persona. A veces, los conflictos surgen por malentendidos o falta de comunicación. En Santiago capítulo 1, versículo 19, se nos exhorta a ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. El perdón no solo se trata de soltar las ofensas, sino también de abrir un espacio para el diálogo y la restauración mutua. El perdón y la reconciliación también son un testimonio poderoso ante el mundo. Jesús dijo en Juan capítulo 13, versículo 35, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». La manera en que tratamos a los demás, especialmente cuando hay conflicto, es una señal de nuestra relación con Cristo. Cuando buscamos la reconciliación, estamos demostrando el poder del Evangelio y la capacidad de Dios para sanar y restaurar. Jesús no presenta el perdón como una sugerencia opcional, sino como un mandato claro y directo. En Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, Jesús nos dice que si perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial también nos perdonará, pero si no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Este es un principio fundamental en la vida cristiana. El perdón no es solo algo que recibimos, sino algo que debemos dar. El mandato de perdonar está profundamente arraigado en la naturaleza del Evangelio. En el centro del Evangelio está el sacrificio de Jesús en la cruz, donde Él tomó sobre sí nuestros pecados y nos otorgó perdón. Si hemos recibido tan grande gracia, es inconcebible que no estemos dispuestos a extender esa misma gracia a los demás. Negarse a perdonar es una señal de que no hemos comprendido plenamente el Evangelio o no lo hemos aplicado a nuestra vida. Este mandato también nos desafía a depender del poder de Dios para perdonar. Jesús no nos pide algo que podamos hacer en nuestras propias fuerzas, sino que nos llama a vivir en el poder del Espíritu Santo.
En Filipenses capítulo 4, versículo 13, Pablo dice, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esta fuerza divina es lo que nos capacita para perdonar incluso en las circunstancias más difíciles. El perdón como mandato también es una señal de obediencia. En Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dice, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Perdonar no es solo una cuestión de sentimientos, sino un acto de obediencia a Cristo. Cuando elegimos perdonar, estamos mostrando nuestro amor y lealtad a Él. No siempre es fácil, pero es un acto de fe y confianza en su palabra. Negarse a perdonar también tiene consecuencias espirituales graves. En la parábola del siervo despiadado, el siervo que no perdonó fue entregado a los verdugos hasta que pagara toda su deuda. Mateo capítulo 18, versículos 34 y 35. Jesús concluye la parábola diciendo, «Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas». Este pasaje nos recuerda que el perdón es un asunto serio ante Dios, y que nuestra falta de perdón puede afectar nuestra relación con Él. Por último, el mandato de perdonar es una oportunidad para crecer en santidad. En Efesios capítulo 5, versículo 1, se nos llama a ser imitadores de Dios, como hijos amados. Al perdonar, estamos siguiendo el ejemplo de Dios y participando en su santidad. El perdón nos purifica, nos libera de la amargura y nos acerca más al corazón de Dios. Dios es un juez justo y perfecto, y Él promete traer justicia en su tiempo y de la manera adecuada. Cuando perdonamos, no estamos diciendo que lo que la persona hizo estuvo bien, ni estamos ignorando la gravedad de la ofensa. En cambio, estamos confiando en que Dios, quien ve todas las cosas, hará justicia. El perdón nos libera de la carga de buscar venganza o de aferrarnos al dolor, permitiendo que Dios sea quien actúe en su soberana justicia. Este concepto es profundamente liberador. Cuando retenemos el perdón, llevamos la carga emocional y espiritual de la venganza y el rencor. Jesús nos llama a perdonar 70 veces 7 porque sabe que cargar con el odio y el resentimiento daña nuestra alma. Al dejar la justicia en manos de Dios, nos liberamos para vivir en paz. Como dice en Proverbios capítulo 20, versículo 22, no digas, yo me vengaré, espera a Jehová, y Él te salvará. Además, confiar en la justicia de Dios nos permite actuar con misericordia, incluso cuando sentimos que el otro no merece perdón. Dios, en su sabiduría infinita, sabe lo que cada persona necesita, y a veces su justicia incluye su misericordia. En Santiago capítulo 2, versículo 13, leemos, «Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio». Al perdonar, estamos demostrando que confiamos en la justicia misericordiosa de Dios, que es mucho mayor que nuestra comprensión limitada. El perdón también nos invita a ver a las personas a través de los ojos de Dios. En lugar de enfocarnos en la ofensa, nos llama a recordar que todos somos pecadores y que todos necesitamos la gracia de Dios. Jesús, en la cruz, perdonó a quienes lo crucificaban, diciendo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas capítulo 23, versículo 34. Esta es la justicia de Dios en acción, una justicia que no solo busca el castigo, sino también la redención y la restauración. Por último, el perdón nos prepara para el día en que Dios juzgará al mundo con justicia. En Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, Jesús habla del juicio final, donde las acciones de misericordia hacia los demás serán recompensadas. Cuando elegimos perdonar, estamos viviendo en anticipación de ese día, sabiendo que Dios recompensará la compasión, la misericordia y el amor. El perdón, entonces, es una forma de vivir conforme al reino de Dios, confiando en que su justicia final será perfecta. El acto de perdonar 70 veces 7 no es fácil, y en muchos casos, va en contra de nuestros instintos humanos. Sin embargo, Jesús nos llama a un estándar más alto, uno que refleja la madurez espiritual. La capacidad de perdonar repetidamente, sin guardar rencor, es una señal de que hemos crecido en nuestra fe y hemos permitido que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones. La madurez espiritual no se mide solo por el conocimiento bíblico o las prácticas religiosas,
sino por la capacidad de amar y perdonar, incluso en las circunstancias más difíciles. En Mateo capítulo 5, versículo 48, Jesús nos dice: «Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Esta perfección no se refiere a la impecabilidad, sino a la plenitud de amor y misericordia que Dios espera de sus hijos. Perdonar 70 veces 7 es una manifestación de esa plenitud. A medida que maduramos espiritualmente, comenzamos a ver el perdón no como una carga, sino como una oportunidad para crecer en la semejanza de Cristo. Pablo escribe en Efesios capítulo 4, versículo 13, que nuestro objetivo es llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Jesús, quien perdonó a quienes lo crucificaron, es el ejemplo supremo de madurez espiritual. Cada vez que perdonamos, estamos siendo conformados a su imagen y reflejando su carácter. La madurez espiritual también implica entender que el perdón es un acto de obediencia. En Hebreos capítulo 5, versículo 8, se nos dice que Jesús aprendió la obediencia por lo que padeció. De la misma manera, cuando perdonamos, especialmente en momentos de dolor o injusticia, estamos aprendiendo la obediencia a Dios. No perdonamos porque es fácil, sino porque es el mandato de Cristo. Y a través de esta obediencia, crecemos en nuestra relación con Dios. Otra señal de madurez espiritual es la capacidad de perdonar sin esperar nada a cambio. En ocasiones, perdonar puede significar que no recibiremos una disculpa o que la relación no será restaurada de inmediato. Sin embargo, un corazón maduro en la fe sabe que el perdón no depende de las acciones del otro, sino de nuestra propia relación con Dios. Al perdonar, demostramos que hemos aprendido a depender completamente de Dios para nuestra paz y bienestar, sin depender de la resolución de la situación. Jesús sabía que el perdón no solo beneficiaría a quienes nos ofenden, sino que también traería paz a nuestros propios corazones. En Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús promete: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Perdonar 70 veces 7 es un camino hacia esa paz profunda que solo Dios puede ofrecer. El perdón nos libera de la prisión del rencor. Cuando guardamos resentimiento, es como si cargáramos una pesada cadena que nos mantiene atados al dolor. Esta falta de perdón afecta nuestras emociones, nuestras relaciones y, lo más importante, nuestra relación con Dios. Sin embargo, cuando decidimos perdonar, cortamos esas cadenas y permitimos que la paz de Dios llene nuestro corazón. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, Pablo describe esta paz como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. La paz interior que viene con el perdón no es solo emocional, sino también espiritual. Al perdonar, restauramos nuestra comunión con Dios, quien es la fuente de toda paz. Jesús nos enseña en el Padre Nuestro a orar: «Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores». Mateo capítulo 6, versículo 12. Aquí vemos que el perdón es parte integral de nuestra vida espiritual. Al mantener un corazón libre de rencor, mantenemos una relación cercana con Dios, lo que resulta en una paz constante y duradera. El perdón también nos ayuda a sanar emocionalmente. Las heridas que otros nos causan pueden dejar cicatrices profundas, pero el perdón actúa como un bálsamo que cura esas heridas. Esto no significa que olvidemos el dolor, pero sí que elegimos no permitir que ese dolor nos controle. En Colosenses capítulo 3, versículo 15, Pablo nos exhorta a dejar que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Al perdonar, entregamos nuestro dolor a Dios y permitimos que su paz sea el árbitro de nuestras emociones. Además, el perdón es un acto de fe en la soberanía de Dios. Al perdonar, estamos confiando en que Dios tiene el control de la situación y que Él traerá justicia a su debido tiempo. Esto nos libera de la carga de tratar de arreglar todo por nosotros mismos y nos permite descansar en la promesa de que Dios está obrando en todas las cosas para bien. Romanos capítulo 8, versículo 28. Esta confianza en Dios trae una paz profunda que no puede ser sacudida por las circunstancias externas. Finalmente, el perdón nos permite vivir en armonía con los demás. El resentimiento y la falta de perdón crean barreras en nuestras relaciones,
Pero el perdón derriba esas barreras y permite que la paz y la unidad florezcan. En Efesios capítulo 4, versículo 3, se nos exhorta a procurar con diligencia la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El perdón es esencial para mantener esa unidad y para vivir en la paz que Dios desea para su pueblo. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos.